Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo súper sencillo y una cosa súper transaccional. El Fairy, o el Fairy, el Fairy, perdón, que utilizaba mi abuela. Cuando tú quieres lavar los platos, necesitas que queden impolutos y necesitas jabón. ¿Qué hizo Fairy? Hacerse dueño de ese problema. ¿Qué consigues cuando te haces dueño de un problema y te posicionas como la única solución viable a ese problema? Pues que cuando yo necesito lavar los platos, pienso en Fairy. Y no se me ocurre otra cosa en la cabeza. Si os dedicáis a ayudar a gente con las finanzas, si os dedicáis a ser preparadores físicos, si hacéis música y lo que queréis hacer es emocionar y tenéis un estilo de música sobre todo para cuando la gente está triste, etcétera, lo que tenéis que hacer es coger ese problema y haceros dueños. En mi caso, por ejemplo, yo que me dedico al marketing, al contenido, al storytelling, mi problema o el problema que yo resuelvo es que las marcas no desaparezcan, ya no solo que vendan más, sino que no desaparezcan en la era que estamos viviendo. Entonces, cuando alguien piensa en cómo utilizar el contenido, cómo crear una marca, cómo utilizar el storytelling para poder seguir creciendo y para no desaparecer, mi objetivo es que la única solución viable en su cabeza sea yo, porque me he hecho dueño de ese problema. Y una vez que te has hecho dueño de ese problema, aquí viene la parte que os decía al inicio de la ponencia. Tu voz, tu comunidad y tu lado humano, ¿vale? Va a haber muchas opciones. Y como os he dicho, no habláis a todo el mundo. Vuestra visión de la realidad, vuestras experiencias, vuestra visión del mundo, cómo afrontáis ese problema, por qué lo resolvéis de la forma que lo resolvéis y con el método que lo resolvéis, es lo que va a hacer que la gente conecte con vosotros y os elija o no os elija. A la gente, ya sean las marcas o con sus marcas personales, les suele dar mucho miedo no gustar a todo el mundo, pero es que es imposible gustar a todo el mundo, ¿vale? Crear una marca, viene de marcar, de la era de los cowboys, de las vacas, etc. ¿Para qué servía eso? Si una vaca se escapaba, cuando se encontraban a la vaca perdida, en función del logo del cowboy que tuviesen, se iba a generar una reacción. Si la vaca no tenía ningún tipo de marca, el que se la encontrase se la llevaría porque ya sea para leche o para carne se la iba a comer. Si el logo del cowboy que se encontraba era de alguien que respetaban, etcétera, pues la acción que iba a inspirar es que se la devolviesen. Y si, por ejemplo, se encontraban el logo de un cowboy que daba mucho miedo, lo que podría pasar ahí seguramente es que hicieses como que no has visto la vaca y te vas para evitar cualquier problema. Entonces, tu objetivo con tu marca, ya sea para tu negocio o para ti mismo, es generar una reacción, ¿vale? Mientras esa reacción sea positiva entre el 80% de la gente a la que te quieres dirigir, estamos bien. Y olvídate de la reacción negativa en la gente que no os interesa. Desarrolla tu marca y tu mundo quiere decir que establezcas tus valores, que establezcas tu propósito, y propósito siempre lo explico de la siguiente manera. No confundáis objetivos con propósito, ¿vale? Si tú tienes una marca, el objetivo es que me contraten en este trabajo o vender tantos millones de euros a final del año. Eso es el objetivo. El propósito es cómo vas a cambiar el mundo. Y lo explico siempre con el Señor de los Anillos. El objetivo del Señor de los Anillos es matar a Sauron y destruir el anillo. Ese es el objetivo transaccional. El propósito el propósito del Señor de los Anillos tiene que ver con cómo el bien, por muy pequeño que seas, por muy hobbit que seas, el bien, aunque sea pequeño, puede acabar con el mal a base de amistad, sacrificio, valor, etcétera. Es decir, ese sacrificio de hacer lo que está bien, incluso aunque te pongas en riesgo, y ayudar a los demás y que los demás te ayuden a ti, es el propósito del Señor de los Anillos. Vosotros como marca tenéis que definir vuestro propósito, es decir, cómo vais a salvar el mundo con lo que estáis haciendo. Mira, ha vuelto. Cuando hablo de mundo, ¿a qué me refiero? Uso Harry Potter como ejemplo. Tú ves esto y sabes, aunque lo veas a 3 kilómetros de distancia, que es Harry Potter. Lo identificas por sus elementos, por su mood, por los personajes. Vuestra marca, cuando la creáis, es igual. Ese mundo al que vais a invitar a la gente a través de las historias que contáis en el contenido para que os conozcan y ahí les convirtáis en héroes de sus propias historias, tiene que estar muy definido y tiene que estar alineado con vuestra filosofía y con vuestra visión de la realidad. Y ese mundo propio es lo que os va a diferenciar de los clones y de las copias. Y ya luego vuestro producto, y me gusta utilizar Harry Potter también como ejemplo, vuestro producto es la capa de invisibilidad, la varita mágica, la escoba, es decir, vuestro producto es lo que permite a ese héroe terminar de convertirse en héroe. Por poneros un ejemplo tangible, Apple
no te vende un portátil. Apple te vende la herramienta para convertirte en el diseñador, en el arquitecto, en el productor musical que siempre has deseado ser. Y por último, contad vuestra historia, ¿vale? Contadla a través del contenido. El contenido que mejor funciona, por cómo está configurado nuestro cerebro, es el contenido audiovisual, el contenido en vídeo. Pero no existe solo ese contenido. Si se te da mejor escribir, empieza escribiendo. Si se te da mejor otro tipo de medio, empieza con otro tipo de medio. Pero es muy importante que sepáis contar vuestra historia para poder diferenciaros y para poder conectar con la gente para conseguir los objetivos, ya sean personales o laborales, que tenéis. Y perded el miedo a contarla. Lo que os he dicho antes, ¿os van a juzgar? Claro que os van a juzgar. Pero vosotros vais a saber que estáis haciendo lo que tenéis que hacer. Y el que os juzgue desde el sofá de su casa, mientras se está bebiendo un vaso de agua, por no decir otra cosa, tenéis que olvidaros de eso, ¿vale? ¿Cuál es mi método para esto? Yo siempre hablo de los emperadores romanos, que tomaban un poquito de veneno todos los días para cuando se expusiesen al veneno grande, si les intentaban envenenar, estar preparados y estar inmunizados. En vuestro caso tiene que ser igual. Exponte un poquito todos los días al miedo, exponte un poquito todos los días a la vergüenza. Crea todos los días un poquito y poco a poco, ladrillo a ladrillo, vas a tener una confianza y vas a tener una serie de habilidades que te va a dar igual cuando recibas un comentario negativo o como cuando alguien en tu familia en la cena de Navidad comente que te ha visto hacer un vídeo en Internet. Pero si no lo hacéis, vuelvo al inicio, corréis el riesgo de desaparecer en ese mar de ruido y en ese mar sintético que va a llegar con la era de la inteligencia artificial. Todo lo humano, lo que os hace humano, es vuestra mayor arma en el mundo en el que viene. ¿Y qué hay más humano que conectar con los demás y contarles nuestras historias para crear emociones compartidas y experiencias compartidas, que al final es lo que crea la sociedad? Así que, para terminar, os diría eso, que encontréis vuestro érase una vez, que contéis vuestras historias y que la forma de combatir el mundo en el que viene para llegar a donde queremos llegar es que creéis, que lo compartáis y que contéis vuestra historia al mundo. Y para terminar y demostraros la importancia de esto, ¿vale? Quiero 2 personas que van a poder ganar 20 euros, ¿vale? Uno de los 2 va a poder ganar 20 euros. Necesito 2 valientes que se suban aquí y quieran ganar 20 euros. Uno por ahí y falta un competidor, venga. Mientras encontramos... Allí, mira. Mientras termino, os doy contexto. En Álvaro Luzón, que es mi cuenta personal, es en la que empecé a crear contenido. Ahí hablo de futuro, de cómo va a cambiar el mundo, etcétera. Y en la de Casa Luzón hablo de marketing, de contenido, de todo ese tipo de cosas. Así que espero que os haya sido útil. Gracias por venir, por prestarme vuestra atención, que como os he dicho es una de las cosas más valiosas hoy en día. Y espero que después de esta charla pues toméis acción y empecéis a hacer lo que os gusta y empecéis a contar vuestras historias. Así que nada, pues, ¿cómo os llamáis? Yo me llamo Julia. Julia, ¿a qué te dedicas, Julia? Yo soy estudiante de doctorado. Mastercard. Soy estudiante de doctorado. ¿Vale? Estoy haciendo investigación. ¿Y sobre qué investigas? Pues yo estoy investigando sobre el hígado graso. O sea, doctorado para ser doctora de verdad, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, en plan, doctorado. Sí, porque hay doctores en filosofía, pero si te da un infarto en un avión, un doctor en filosofía no te va a salvar. Para lo mismo sirve, porque es investigación, no te puedo tratar. Vale. ¿Y tú? Mi nombre es Jefferson y soy asesor jurídico de extranjería. Vale. ¿Alguno de los dos tiene marca personal? ¿Creáis contenido? No. No. Tú, o sea, lo tuyo es un poco más complicado, porque lo tuyo sería más centrado en divulgación, en concienciar a la gente. Lo que pasa es que luego podrías sacar algún producto para quitar el hígado graso. Bueno, perdón, es que yo me pongo estoy pensando en cómo tangibilizarlo. ¿Y tú trabajas para terceros o tienes una empresa propia? No, trabajo, Ponte el micrófono. trabajo desde casa. Vale. O sea, autónomo, pero no tengo una marca como tal. ¿Y cómo consigues hablar a los clientes? El voz a voz, así se consiguen los clientes. Vale, o sea, imagínate, es que me lo contáis y yo pienso, madre mía, imagínate si ese voz a voz fuese de 1000 en 1000, en vez de una persona en una persona, si dieses consejos sobre extranjería, etcétera, a la cantidad de gente que podrías llegar y la empresa que podrías montar. Y en tu caso, que además el tuyo a nivel está como mucho más elevado porque es para salvar a la gente a nivel salud,
igual, a nivel de divulgación lo veo súper interesante. Vale, os voy a pedir dos cosas. Os he dicho que podéis ganar 20 euros, ¿vale? Lo que tenéis que hacer para ganar esos 20 euros es ser capaces de convencerles a ellos de por qué os tenéis que llevar vosotros esos 20 euros. Como queráis, me da igual como queráis, pero hacedlo así, para que veáis la importancia de ser capaz de conectar con la gente, de contar vuestra historia y de posicionaros en su cabeza para ganar, en este caso, 20 euros o cualquiera que sea vuestro objetivo. Así que, ¿hay alguno que quiera empezar o lo echamos a suertes? Vale, a ver. Vale, juzgad quién se los lleva en base a que realmente conecte con vosotros y que pensáis que se lo merece de forma totalmente subjetiva, porque al final crear contenido es totalmente subjetivo, ¿vale? O sea, conectar con vosotros como marca es totalmente subjetivo. Por eso es tan importante saber trabajar bien la conexión con vosotros. ¿Hablar sobre lo mío o Ponte... tengo que hablar sobre lo mío? Puedes hacer lo que quieras, como si para convencerles quieres dar una voltereta aquí y lo que te dé la gana, lo que tú creas que va a funcionar con ellos para convencerles de que tú te tienes que llevar los 20 euros. Explícales por qué, cuál es la razón, por qué deben... Yo siempre hablo de que cuando tú creas contenido, de que cuando tú intentas conectar con las personas, tú quieres que te conozcan, te recuerden y te elijan, ¿vale? Ese es el ABC de conectar con las personas. ¿Cómo quieras hacerlo? Depende de ti, ¿vale? Bueno, chicos, pues, ¿qué les digo yo? Ponte bien el micrófono en la boca. Esos 20 euros... ¿Puedes cronometrar 2 minutos? Espera, 2 minutos, sí, sí. Porque, como os he dicho, la atención es limitada y hay que ser capaz de hacerlo en un periodo de tiempo corto, ¿vale? ¿Le avisas cuando queden 30 segundos, porfa? Bueno, chicos, pues estos 20 euros, si ustedes quieren y me dan el honor y me otorgan el honor de poder llevarme estos 20 euros, pues voy a invertirlos en un refugio de gaticos que tenemos al lado de casa, ¿vale? Para comprarles comida, comprarles unos tuppers para que tengan y cambiar a los que tienen con agua. Si de pronto lo quieren visitar, queda cerca al X Madrid por la parte de atrás. Ahí trabajamos con ellos. Nada, pues eso, chicos, ¿no? Me cogieron como muy en seco, entonces eso, vale. ¿Listo? Vale. Bueno, bien. Yo cuando quiera. Todo tuyo. Bueno, uy, es que me oigo con eco, es un poco raro. Yo soy Julia, tengo 27 años, llevo 4 años haciendo un doctorado para investigar sobre una enfermedad que sufre mucha gente porque es un derivado de la obesidad y quieras o no, hay un gran número de pacientes, no me pagan, no me han pagado ninguno de los 4 años. Estos 20 euros igual me serviría para amortizar el viaje que vengo de Barcelona. Y nada, dar un poco de voz que la investigación no está pagada, o sea, me sabe muy mal, hay muchos donativos para cáncer, para muchas otras enfermedades muy importantes y no se está pagando. No sé qué está pasando, pero bueno, si podéis hacer una aportación, aunque sea para mi investigación. Por echarte una mano, a ojo, 20 euros, ¿en cuántos minutos de investigación se traduciría? 20 euros, un minuto. Un minuto. Pero un minuto, sobre un minuto, al final, ¿cuántas vidas puedes salvar? Pues si sale bien el experimento igual, pues imagínate, es un cáncer, da justo con la cura, pues igual, mínimo una persona, aunque salves a una persona. O sea, tú piensas que cada reactivo, igual lo más barato son 180. O sea, Vale. lo más barato de un laboratorio es el personal, porque no nos pagan. Perfecto. Y nada, Vale. pagando. Os voy a explicar... Uy, no, que yo no necesito micro, perdón. Yo. Os voy a explicar una cosa que han hecho los dos, ¿vale? Tú cuando, como marca, siempre tienes que hablar de qué van a ganar el cliente cuando te compren. Un error que suele cometer las marcas es, cómprame a mí porque yo, no. Cómprame a mí porque tú vas a conseguir esto. Los dos han hecho una cosa muy inteligente que es tirar por él, hacer que os sintáis bien, ya sea con los gatitos o con personas, salvando a personas. Entonces, os han llevado a su terreno haciendo ver que con esos 20 euros vosotros os vais a sentir bien por la causa que han elegido. Otros podrían haber dicho, oye, dámela a mí porque me lo merezco, ya está, y me lo voy a gastar en cerveza. Y alguno habría dicho, esta chica se lo merece, muy bien, pero
han hecho una cosa muy inteligente que es intentar llevárselo a cómo vosotros podéis ganar gracias a darle el dinero a ellos. Vale, recordadme vuestros nombres, porfa. ¿Julia? ¿Juli? ¿Julio o Julia? Julia, ¿verdad? Jefferson, vale. Vamos a empezar con Julia. Levantad la mano los que pensáis que se lo tiene que llevar Julia. ¿Vale? Bien. Una cosa que tienes que hacer como marca es creer en ti mismo. Vale, levantad la mano los que creen que se lo tiene que llevar Jefferson. Dios mío, qué difícil. Está un poco igualado. Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Como está igualado y lo habéis hecho muy bien los dos, os voy a dar el premio a los dos, ¿vale? Os voy a dar 20 euros a cada uno, ¿vale? Y así os animáis a seguir creando y entendéis la importancia de contar vuestra historia y de llevaros la gente a vuestro mundo, ¿vale? Tenemos 5 minutos. Bueno, aprovechando que estáis vosotros encima del escenario, si vosotros tenéis alguna duda, queréis preguntar algo o lo que sea, aprovechad que me tenéis aquí, lo resuelvo, y si no, pasamos a la gente de abajo. No os vayáis porque voy a necesitar vuestro número para haceros el Bizum, ¿vale? Vale, pues aprovechad que me tenéis aquí y si alguno tiene alguna duda sobre marca, creación de contenido, futuro o inteligencia artificial, pero no a nivel técnico, es decir, no ponernos a hacer líneas de código, aprovechad que tenemos los últimos 5 minutos. ¿Hay alguien que quiera...? Yo te quería hacer una pregunta sobre la IA. ¿Sí? Que yo soy experto en meditación y tengo mucha lógica y hago batallitas con todas las IAs top y las tumbo con lógica, incluso llegar a confesar que el capitalismo es feroz, que hacen cosas ilegales y confiesan que es una burbuja y que funciona porque los inversores se lo creen y también funciona porque como se usa para algunos trabajos y se usa para hobbies y para preguntas y para algunas cosas, pues funciona la rueda del capitalismo. Pero que no es inteligente, porque con lógica yo la tumbo. Y no, o sea, no tiene intuición. Y para terminar, la IAG en realidad está muy lejos porque la de ahora está en pañales, en realidad. O sea, es artificial, pero no es inteligente. Hace poco, no recuerdo quién fue, pero explicaba que llegar a la inteligencia artificial autoconsciente es imposible porque siempre vas a necesitar un organismo vivo, un ser humano, que esté ahí detrás y que sea el motor de todo. Es verdad que vamos a llegar a una inteligencia artificial que simule muy bien ser consciente, pero una inteligencia artificial realmente con consciencia es casi imposible o imposible del todo. Con lo otro que has comentado, ocurre dos cosas, ¿vale? La inteligencia artificial, por eso es peligrosa usarla, por eso hablo siempre de externalizar el cerebro. La inteligencia artificial está programada para responder dentro de unos parámetros lo que ella cree que tú quieres escuchar, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Es probable que esta IA tendrá cosas empíricas realmente con lo que te responde y otras te las responderá en alucinaciones o en línea con lo que cree que tú quieres escuchar por la información que ha sacado de ti y obviamente la tumbas con la lógica porque todavía no puede aplicar una lógica como tú, ¿vale? Pero es cierto que te dará muchas respuestas en base a lo que tú quieres escuchar. Por eso es tan peligroso guiarse de la IA para todo y no tener validación externa. Sí. Por eso yo solo hago batallitas con lógica, con obviedades. Nunca interpreto, ni opino, ni teorizo, ni dogmas. Solo lógica, solo lógica. Pero tienes que tener cuidado porque es probable que las conclusiones que te dé estén basadas... Es probable, no. O sea, literalmente es probable porque la inteligencia artificial está basada en estadística y probabilidad. Las respuestas que te da siempre van a estar basadas en lo que sea más probable que tú quieres escuchar. No, pero yo tengo un truco y es que le digo que mis lógicas, que las compare con los foros internacionales de la gente más top y me dice que los tumbo también a todos. Que si yo fuera a esos foros, los tumbaba a todos. Eso es lo peligroso, porque la inteligencia artificial, esa es la respuesta que quiere darte. Para que tú te quedes... No, pero es que tú estás equivocado. Es que es lógica. No estoy teorizando, es lógica. Si quieres te paso un PDF y lo lees y verás
Es lógica, no estoy inventando teorías e imaginando... Pero incluso en matemáticas, ¿vale? En matemáticas la inteligencia artificial se puede equivocar, ¿vale? O sea, el resultado que te va a dar no quiere decir que tu lógica está mal. Quiere decir que la forma en la que ella te va a dar el resultado tienes que tener cuidado siempre. O sea, no quiere decir que estés equivocado ni que lo hagas mal. Quiere decir que tienes que tener siempre cuidado con lo que te dice y validarlo de forma externa y no tomarlo como resultado final porque corres el riesgo de que te haya dicho algo que quieres escuchar. Te voy a enviar por email un trocito, un PDF pequeñito, y lo pruebas y verás cómo no es así. Vale. No hay problema. ¿Alguien más con dudas o cosas que quiera comentar? Vale, yo, porque al final hemos estado hablando mucho de la inteligencia artificial, al final yo creo también que cuando tú le preguntas cosas a la IA, que no quiero acoplarme, tienes que orientarla bien. El fallo que comete mucha gente es decirle, hazme esto. No, tienes que guiarla correctamente hacia donde tú quieres ir, porque si no ella es muy genérica, jolín, me acoplo en todos lados, es muy genérica y te va a dar la respuesta estándar, por así decirlo. Entonces, creo que la magia está en el prompt que tú le metas, ¿verdad? Sí, pero por la evolución a la que estamos yendo, o sea, promptear, y entenderme bien esto es lo que digo, promptear cada vez va a ser menos importante porque la IA va a estar... Y siempre utilizo el mismo ejemplo. Hace años, cuando salieron los ordenadores, programar, ya no solo programar, comunicarse con un ordenador era súper complicado. Tenías que dar cosas muy específicas con tarjetas que tenían agujeros y en función de eso le decía al ordenador. Y ahora hoy en día, ¿cómo te comunicas con un ordenador? Un cambio muy grande fue cuando apareció Windows, es decir, que todo se veía a nivel visual, y apareció el teclado y el ratón para poder interaccionar en tiempo real y de una forma mucho más directa. Y hoy en día ya hablamos con el ordenador. Mi previsión es que la inteligencia artificial va a acabar siendo mucho más conversacional y con un entendimiento mucho mayor de qué es lo que le estás pidiendo. Ahora mismo necesitas marcarle muy bien qué es lo que esperas de ella. Pero para mí, la inteligencia artificial a futuro, el ejemplo que utilizo siempre es a Jeff Bezos, ¿vale? Con Amazon. El ejemplo de Jeff Bezos es, Jeff Bezos no se hizo rico porque supiese programar, ¿vale? De hecho, no era ni bueno programando. En cuanto tuvo la idea, programó un par de líneas y pilló a un ingeniero informático de la leche. Jeff Bezos construyó Amazon porque fue capaz de tener la visión y decir, vale, yo con Internet puedo aplicarlo esto a negocio y sobre Internet construir este negocio. Con la inteligencia artificial vamos hacia lo mismo. No es tanto cómo te sepas comunicar con ella, que obviamente es importante, es sobre ella y sobre mis habilidades y sobre mi visión, qué puedo construir a nivel negocio. Y ahí es hacia donde vamos. Correcto. De hecho, bueno, no tenemos que irnos muy lejos. Nosotros en casa tenemos a un CEO que al final fue muy visionario en su momento, ¿vale? Porque PC Componentes, no sé si la gente sabe la historia, pero al final eran dos amigos de Alhama de Murcia que tuvieron una visión y entraron en el momento correcto en el mundo del e-commerce. Eso es. Que para mí es algo que se ha contado poco, que es, hablando de la historia y de qué nos puede hacer, por ejemplo, con un Amazon frente a PC Componentes, elegir entre una cosa y otra, pues una cosa diferencial, por ejemplo, en igualdad de condiciones para que yo elija PC Componentes, es conocer esa historia de ese fundador y decir, ostras, estos dos creadores de Alhama de Murcia, que eran dos chavales y empezaron en una tiendecita, en un polígono pequeño, qué guay lo que han hecho, prefiero comprarles a ellos porque conecto mucho más con ellos, con su propósito y con su historia y su mundo, que con un Jeff Bezos, por ejemplo. Entonces, aquí otro ejemplo de lo importante que es contar esas historias y posicionarse. Pues nada, si no tenemos más preguntas... Allí. La última, que ya sí que nos hemos pasado 5 minutos. Que has dicho que ahora mismo la atención de la gente está muy distribuida entre mucha gente y que para llamar la atención hay que ser creativo. El problema es que si todos intentamos ser creativos, intentar hacer cosas nuevas, pues al final la gente se satura, ¿no? Y si todo el mundo intentamos algo nuevo Perdón, termina. O sea, voy a matizarlo. Ser creativo no quiere decir reinventar la rueda, ¿vale? Es decir, ser creativo no quiere decir inventar algo que no exista. Ser creativo quiere decir coger cosas que existen e interpretarlas y pasarlas por tu mente, ¿vale? Llevándolo a la creación de contenido, que es un ejemplo
mucho más tangible. La mayoría del contenido que ves es piezas de contenido que ya existían antes y que tú con tus vivencias y con tu visión del mundo lo has adaptado con tus pensamientos, con tu sensibilidad, etcétera. Ser creativo no quiere decir que cada vez que haces algo tengas que crear algo que no existe. Ser creativo quiere decir crear, ¿vale? Crear no es lo mismo que clonar, que es lo que nos hace la inteligencia artificial. Crear es que tú cojas cosas que existen y que las pases por tu Thermomix y saldrá una cosa nueva. Steve Jobs decía sobre el gusto, ¿vale? Que el gusto no era más que exponerse a las mejores cosas que había creado el hombre y aplicarlo a todo lo que hacías. En la creatividad es muy similar. Es exponerte a cosas que te gustan, a ti, porque habrá gente a la que no le guste, exponerte a cosas que te gustan, exponerte a cosas que resuenan contigo, y cuando hagas algo, tu forma de hacerlo creativo, tu forma de hacerlo diferente es que tú le aplicas tu visión a todo eso que has consumido, ¿vale? Pero no hay que ponerse a crear cosas desde cero todo el rato, porque es imposible al final. Vale, muchas gracias. Nada. Listo, pues nada. Muchas gracias a todos y espero que os haya sido útil. Y nada, no sé si nos veremos en físico alguna vez más, pero si no, tenéis ahí mis redes y hablamos pronto. Hasta luego. Un fuerte aplauso para Álvaro. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. Vale, chicos, pues ahí tenéis las redes sociales de Álvaro, ¿vale? Por si queréis seguirlo, os lo recomiendo sobre todo en LinkedIn porque hace unos posts muy interesantes, ¿vale? Y nada, vamos a empezar en unos 5 minutitos con el bingo, ¿vale? Van a estar las compañeras pasando con los cartones. Están ya todos repartidos, vale, pues 5 minutitos y comenzamos con el bingo.